Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida al doctor Horacio Belletini. Él lidera el Grupo Faro, esta organización de la sociedad civil que además está aglutinando a otros sectores de sociedad civil para una serie de proyectos. Uno de ellos, Horacio, es ayudar a la reconstrucción de Manabí. Horacio Belletini, yo le decía fuera de micrófonos, además es manabita y lo siente con mucho más fuerza. Su familia es de Bahía. ¿Cómo están ustedes articulando para conseguir apoyo y ayuda a los sectores que prácticamente lo perdieron todo el 16 de abril? En primer lugar, Claudia, un gusto como siempre estar en su programa. Un saludo a los amigos y amigas que nos siguen esta mañana. En efecto, como usted muy bien recuerda, desde Grupo Faro actualmente tenemos el honor de presidir lo que se denomina la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil, que es un colectivo que aglutina a 100 organizaciones sociales y ciudadanas que trabajamos en diferentes sectores presentes en 15 provincias del país con 3 objetivos. Uno, fortalecer a la sociedad civil organizada del Ecuador. Consideramos que para que nuestro país se desarrolle, logre una democracia vibrante, necesita organizaciones sociales y ciudadanas fuertes, unidas, solidarias. En segundo lugar, llevamos adelante procesos de rendición de cuentas, de visibilización del trabajo de la sociedad civil organizada. Y además promovemos procesos de interacción y de diálogo con otros sectores de la sociedad. Antes de empezar con el tema del trabajo concreto y en Manabí, sí, ¿cómo ha sido el desarrollo de la sociedad civil durante estos últimos 9 años del gobierno del presidente Rafael Correa? Hay un mandato, hay una serie de elementos. ¿Esto ha ayudado a la sociedad civil a organizarse o qué ha ocurrido con las organizaciones que han sido parte de este importante sector del país? Claro que sí, Claudia. Estamos convencidos desde la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil y desde Grupo Faro que frente a un Estado fuerte como el que hemos visto en los últimos años se necesitan organizaciones de sociedad civil fuertes. ¿Por qué? Porque es la única manera, el control social, la participación ciudadana es la única manera de asegurar que las políticas públicas que genera un Estado fuerte, con mucha mayor presencia como la que tenemos actualmente en el Ecuador, efectivamente se dirijan a los ciudadanos de manera transparente y efectiva. Es en esa perspectiva que conformamos la Confederación. Habiendo dicho eso, hemos vivido años complejos, tanto porque la normativa actualmente en vigencia, los decretos 16 y 739, dificultan el diálogo entre el Estado, la sociedad civil y otros sectores de la sociedad, porque los flujos de la cooperación internacional, que tradicionalmente han sido las fuentes de financiamiento de nuestro sector, se han venido reduciendo en los últimos años, porque Ecuador es considerado ahora un país de renta media, por mencionar 2 de los desafíos que enfrenta la sociedad civil para su florecimiento, para su fortalecimiento. Pero es frente a esos desafíos que se requiere la unidad del sector y es por eso que nació la Confederación Ecuatoriana hace ya 3 años, Claudia. Usted habla de que con los parámetros que hemos vivido en los últimos años, Ecuador es un país de renta media. Año 2015-2016, estos parámetros van a cambiarse, van a modificarse. Los ingresos del país han sido drásticamente reducidos, más lo que vivimos por el tema terremoto y otros elementos que han generado problemas económicos para todos los sectores. Definitivamente el año 2016 es un año que nos presenta muchísimos desafíos en varios frentes. Es un año en que probablemente vamos a tener un contexto
contexto económico muy complejo, lo estamos viviendo ya, eso es muy difícil que cambie en los próximos meses, pero además estamos a las puertas de iniciar un proceso electoral, con lo cual la dinámica, las expectativas de los actores sociales, económicos, políticos se transforman, y adicionalmente a estos dos desafíos, el 16 de abril, como todos sabemos, nos golpeó un terremoto de 7.8, uno de los más fuertes en las últimas décadas, con lo cual se adiciona a el desafío económico y político la necesidad de llevar adelante un proceso de atención en la emergencia, en la ayuda humanitaria, pero también en la reconstrucción, porque desde la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil, Claudia, estamos convencidos de que podemos transformar esta tragedia en una oportunidad para construir comunidades más inclusivas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo vincularlo? ¿Cómo garantizar además que la reconstrucción esté de acuerdo a lo que significa vivir en una zona con altos problemas sísmicos? ¿Cómo hacer que se aprenda? Hablábamos fuera de micrófonos del tema Bahía. Bahía fue duramente golpeada en el año 98 con otro sismo, pero las construcciones que hicieron del 98 al 2016 no fueron sismos resistentes. ¿Cómo aprender y generar una memoria colectiva y los cuidados para cumplir con los códigos de la construcción, con las ordenanzas que tienen que ver con construcción y precautelar el futuro? Porque uno puede decir, tengo techo, sí, pero ¿qué garantía tengo de que sea sismo resistente, tomando en cuenta todo lo que la costa y específicamente Manabí y Esmeraldas han vivido en los últimos meses? Para transformar esta tragedia en una oportunidad y que nos permita construir comunidades más inclusivas, más resilientes, más sostenibles, más innovadoras, desde la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil, Claudia, vemos tres desafíos. El primero, imprescindible, el del fortalecimiento de las instituciones, tanto del Estado, sobre todo en los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen en muchos de estos procesos roles importantes que jugar, pero también en organizaciones de la sociedad civil local, en gremios empresariales, en las posibilidades que la universidad se conecte con la realidad local y que canalice su investigación y su vínculo con la colectividad a atender estos desafíos. Entonces, un primer desafío es el del fortalecimiento institucional. Ahora que desde la Confederación hemos estado yendo a Manabí, hemos visitado varios gobiernos autónomos descentralizados, varios cantones, vemos que hay un desafío palpable, porque muchos de los códigos para llevar adelante construcciones sismorresistentes están presentes. El desafío es el de ejercer la rectoría sobre el cumplimiento de esos códigos, por el lado del gobierno autónomo descentralizado, el gobierno local, pero también por el lado de la ciudadanía, es la posibilidad de ejercer procesos de control social que aseguren que esos códigos efectivamente se cumplan con idoneidad, con transparencia, con integridad. Entonces, un primer desafío es el del fortalecimiento institucional, y es por eso que parte de la estrategia que estamos llevando adelante desde la Confederación se basa en el fortalecimiento organizacional, institucional, tanto de gobiernos locales cuanto del tejido organizacional local. ¿Cómo reconstruir el tejido organizacional, el tejido social? Hemos visto lo que pasó con el terremoto, vemos un dolor enorme en Manabí y además la falta de confianza de una serie de elementos. ¿Cómo reconstruir ese tejido social? Usted pone características como incluyente, resiliente. ¿Cómo ir reconstruyendo el tejido social? Sí. Ahí viene el segundo desafío que hemos identificado, Claudia, y es evitar que la reconstrucción se lleve adelante desde fuera de las localidades afectadas. Es decir, muchas veces por bien hacer la política pública, tanto del gobierno central cuanto de muchos gobiernos locales, pero también las intervenciones de la cooperación internacional, del sector privado, lleva fórmulas preparadas de lo que estos actores que no están dentro de la comunidad consideran es lo más apropiado. Y ahí el riesgo, Claudia, es múltiple. En primer lugar, llegamos con soluciones estandarizadas. Por ejemplo, modelos de construcción de vivienda que reflejan las visiones de los que están fuera, pero que no necesariamente representan la identidad, las necesidades, los anhelos de quienes están presentes en los territorios. Entonces, debemos evitar la tentación de llevar estas fórmulas preparadas de fuera y empoderar a la comunidad para que sea ella la que defina la visión del futuro de la comunidad que quiere reconstruir. Pero en base a comunidades y a elementos que demuestran que han sido muy buenos. Vino el arquitecto famoso japonés Shigeru Ban, quien habla de una serie de elementos que se pueden utilizar para reconstrucción, desde casas con tubos de papel,
Entonces, ¿cómo ir uniendo experiencias de otros lados con necesidades de comunidad? Y ahí es donde la sociedad civil tiene un rol muy importante, Claudia, porque lo que estamos comenzando a hacer desde este colectivo de organizaciones de sociedad civil es que estamos yendo a algunas comunidades en Manabí y en el sur de Esmeraldas. Y en primer lugar, lo que estamos haciendo es generando un espacio para que los miembros de esa comunidad, sus líderes, comiencen a proyectarse hacia el futuro, ellos. Porque una reconstrucción que viene de afuera corre el riesgo no solamente de que no es apropiada por la propia comunidad, de que luego no hay procesos de control social porque se haga lo que se planificó hacer, sino sobre todo porque impide que sea la propia comunidad la que define qué es lo que quiere para el futuro. Ahora, ese proceso de empoderamiento de las comunidades para que sean ellas las que visualicen qué tipo de reconstrucción quieren, tiene que ir acompañado, como usted bien describe, Claudia, con un proceso de enriquecimiento de experiencias que vienen de otras partes, en nuestro país y fuera de nuestro país. Y ahí la sociedad civil organizada tiene un potencial de contribución porque puede conectar iniciativas, por ejemplo, como la que ocurrió en Chile. En Chile tienen una serie de aprendizajes que podemos traer a nuestro país, obviamente con la contextualización del caso. Esta iniciativa, por ejemplo, el desafío Levantemos Chile, que fue una iniciativa de sociedad civil, de universidades, sector privado, por medio del cual se crearon plataformas para que proyectos específicos de reconstrucción, una comunidad que se planteaba llevar adelante un centro cultural que lo consideraba clave para la reconstrucción de su población, consiguiera recursos, ¿verdad?, mediante estas modalidades modernas de crowdsourcing. Y además ejemplos muy buenos, porque Chile ha demostrado que está preparada para, mientras Ecuador hemos pensado que no nos va a pasar y no nos hemos preparado de manera debida. ¿Cómo está usted coordinando con todas las organizaciones de sociedad civil? Usted habla de más de 100 y más de 20 trabajando para Manabí. ¿Cómo está realizando la coordinación? ¿Cómo sumarse en caso de que existan grupos, sectores y otras ONGs que quieran ser parte de? Lo cual nos lleva, Claudia, a este tercer desafío que le contaba, hemos identificado desde la Confederación. El primero es crear institucionalidad local, el segundo es empoderar a las comunidades para que sean ellas las que construyan el futuro, y el tercero es crear espacios de colaboración. Aprovechar esta oportunidad, esta tragedia, y convertirla en una oportunidad para construir comunidades más resilientes, no puede ser labor de un solo sector. Aquí tienen que colaborar el Estado, tanto en el nivel central cuanto en los gobiernos autónomos descentralizados, la universidad, los medios de comunicación, la sociedad civil organizada, el sector privado. Y esto es lo que estamos procurando promover desde la Confederación. Entonces, este colectivo de 100 organizaciones que está presente a nivel nacional ha expresado su colaboración en Manabí, constituyendo una plataforma donde están presentes 21 organizaciones, no solo de la sociedad civil organizada, hay también 6 universidades manabitas y de otras provincias del Ecuador. Y lo que hemos hecho allí, Claudia, es generar un modelo integral de intervención. Es decir, en ese colectivo de 21 organizaciones hay algunas que son expertas en construcción de viviendas, otras en reactivación productiva, otras en recuperación de los servicios básicos como educación y salud, otras en el tema de fortalecimiento institucional. O sea, lo que hemos hecho es, de manera preliminar, seleccionar 4 comunidades, aspirando que luego este esfuerzo se reproduce. ¿Cuáles son estas 4 comunidades? Quisiéramos conocerlo. Sí, claro que sí, Claudia. Están todas en el norte de Manabí y son Bahía de Caracas, Canoa, Coaque, que está muy cerca de Pedernales, y Don Juan, que está muy cerca de Jama. Entonces son 3 comunidades de menos de 10.000 habitantes y una ciudad mediana como Bahía de Caracas, y lo que estamos haciendo es generar un espacio de diálogo con sus autoridades locales, un espacio de fortalecimiento a sus comunidades, para que sean ellas las que identifiquen qué tipo de reconstrucción quieren. En base a que ustedes ilustraron estos 4 sectores, 3 comunidades y una ciudad intermedia, en base a qué, ¿por qué no otras? Podemos preguntar, sí. ¿Cómo es la selección para arrancar sus proyectos en Coaque, en Canoa, en Don Juan y en Bahía? Hemos tomado en cuenta algunos criterios, Claudia, obviamente el hecho de que el grupo de 21 organizaciones que conforman esta plataforma estén presentes. Hay comunidades en las cuales hay una mayor densidad, una mayor presencia organizacional, ese fue un criterio, voluntad política de sus autoridades locales, tejido social existente, porque aquí quisiéramos apoyar procesos sociales ya existentes, por mencionarle 3 de las características. Ahora, lo que quisiéramos, Claudia, es que
este esfuerzo de articulación entre varias organizaciones, de apoyo a la comunidad para que sea ella la que construya la visión del futuro para la reconstrucción, queremos que inspire luego a otras comunidades. Queremos que esto se convierta en un ejemplo que nos permita demostrar que es posible. Le cuento, por ejemplo, Claudia, lo que estamos logrando en Coaque, que es verdaderamente inspirador. Esta es una comunidad de cerca de 2.000 habitantes con 90% de la población bajo la línea de pobreza, dependiente de una industria en particular, la industria camaronera, cuando es la cuna de una de las culturas precolombinas más prolíficas de la historia del Ecuador, la Jamacuaque. Y en Coaque no hay un solo guijarro de la cultura Jamacuaque. Entonces ellos, cuando les hemos dado la oportunidad de que nos digan qué tipo de reconstrucción quieren, nos dicen, nos queremos convertir en un destino reconocido nacional e internacionalmente para el turismo cultural. Tener un museo de sitio, claro, porque en Jama, tener por un centro ejemplo, de sí interpretación. hay un museo, hay un centro de interpretación y una recolección. Y tan importante es lo que están haciendo en Jama, o hacían antes del sismo, que por ejemplo el famoso sol, que es el logotipo del Banco Central del Ecuador, uno descubre que es parte de la cultura jamacuaque. En efecto, Claudia, en efecto. Y entonces le estamos ayudando a esta pequeña comunidad para que construya esa visión y luego a movilizar recursos desde la universidad, desde el gobierno local, desde la sociedad civil, para hacer realidad esa visión. Y un grupo de arquitectos de Guayaquil, por ejemplo, está contribuyendo para que transformen esa visión de queremos convertirnos en un destino nacional e internacionalmente reconocido por el turismo cultural en un plan maestro, es decir, en una expresión física de cómo se podría reconstruir Coaque con esta visión. ¿Dónde estaría el museo de sitio? ¿Dónde estaría el centro de interpretación? ¿Dónde un muelle que conecte el mar con el río Coaque que ellos tienen allí? Entonces ya estamos logrando que otros actores se comiencen a sumar para que esa visión de la comunidad poco a poco se vaya convirtiendo en realidad. En realidad, y además tengan todos los cuidados necesarios y se conviertan en lugares de gran acogida turística, uno por la parte cultural, pero además la parte gastronómica, paisajista, el tema de playas, de extraordinarios lugares que tiene la provincia y especialmente al norte de Manabí. Gracias al doctor Horacio Belletini. Recordamos que él lidera el Grupo Faro y nos ha comentado que en este momento están reunidas más de 20 ONGs o organizaciones de la sociedad civil para trabajar por Manabí. Nos habla de un área específica en donde está el norte de Manabí con Bahía, Canoa, Coaque y Jama, y Don Juan. Comunidades son las que van a trabajar ellos, que han identificado porque tienen un fuerte tejido social y al mismo tiempo buscan convertirse en alternativas, como el caso de Coaque que él mencionaba, para turismo cultural a nivel internacional. Elementos importantes, también ha hablado de que las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser muy fuertes cuando hay un gobierno fuerte para demostrar su efectividad y su trabajo. Gracias al doctor Horacio Belletini. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el doctor Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma.
Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al fiscal general del Estado, el doctor Garo Chiriboga, con quien queremos hablar sobre un tema que ha concitado nuevamente la atención, el caso González y otros. Recordamos que era el caso FIBEC, el caso de las Dolores, y la denominación actual es el caso González y otros. Doctor Chiriboga, ¿cómo comprender que luego de tantos años, del 2003 al 2016, son 13 años, aparezca este testigo con carácter de testigo protegido y empiece a generar nuevas expectativas, nuevas declaraciones y posiblemente nuevas sanciones al interior del caso? Gracias. La verdad es cómo explicárselo, solo se puede explicar por la perseverancia de la Fiscalía en evitar que estos crímenes queden en la impunidad. Como usted recordará, logramos hace algunos meses, me parece, o años, una sentencia condenatoria en el caso de la ejecución extrajudicial de varios ciudadanos en una farmacia en la ciudad de Guayaquil. Pero ese caso, que fue sentenciado en 2 instancias, hay una apelación, demostró de que ahí se produjo además de una ejecución extrajudicial por la cual fueron condenadas las personas imputadas a 16 años de reclusión mayor, había paralelamente un delito de desaparición forzada. En ese momento solo conocíamos de que habían 3 personas que fueron desaparecidas en ese operativo, las metieron en un carro Pathfinder y ahí estaban... ¿Y el carro Pathfinder de qué institución era o a quién pertenecía? Es un carro policial, o que estaba en poder de la policía, para ser más preciso. No aparece como en el registro de vehículos de la policía, pero era de esos carros que la policía detenía por robos, en fin, por algún problema que se presentó con ese vehículo y por lo tanto lo tenían ahí. En esa camioneta Pathfinder, en ese vehículo Pathfinder, habían 2 personas y estas 2 personas fueron vistas por la ciudadanía, que fueron tapadas su cara con las camisetas. Una de esas imágenes la logró fijar un medio de comunicación social en Guayaquil, el diario El Universo en concreto, y esa incluso fue la foto de unas publicaciones de la Comisión de la Verdad, como un hecho emblemático de la desaparición de una persona. Pues bien, años más tarde seguíamos buscando y seguimos buscando a varios de los desaparecidos y encontramos, por un trabajo de la Fiscalía, que uno de estas personas que aparecía como desaparecido estaba en la República de Venezuela y logramos identificarlo por un registro electoral. Viajó la fiscal Juma, que lleva conmigo el caso, se contactaron con él, verificaron que era él, se comprobó exactamente que era la misma persona que buscamos y desde ahí hemos mantenido un contacto con el objeto de que él pueda venir al Ecuador y rendir un testimonio anticipado que lo vamos a solicitar hoy a la Corte Nacional y esperemos que en una semana más se nos ¿Quiénes no sabemos del tema judicial? No entendemos por qué testimonio es anticipado si es un caso que está en proceso. ¿Anticipado a qué? Es un caso de 13 años de duración. Sí, es un caso de 13 años de personas desaparecidas en donde las personas involucradas tienen un justo temor por su vida. No se olvide que hubo una ejecución extrajudicial y por lo tanto logramos convencer a este testigo que viniera a Ecuador. Está ya en el Ecuador. Ayer hicimos una audiencia de formulación de cargos. En esa audiencia hay 15 personas procesadas, 12 con prisión preventiva
y 3 con medidas alternativas, cautelares, tienen que presentarse como ante el ministro los de jueces. gobierno de la época, el comandante general de la policía de la época. Exactamente, son personas que por su edad tienen el derecho de no ser detenidas, sino tener medidas alternativas. Bien, entonces decía que este testigo nos va a relatar exactamente qué es lo que él vio como testigo presencial, y es para la Fiscalía un punto muy importante porque vamos a comprobar la materialidad, aspiramos a comprobar la materialidad de la infracción, la desaparición, que es un delito continuado, es un delito que no termina hasta que no aparezcan las personas. Ahora, si es por decisión de las personas, el caso del señor que viene de Venezuela, por un momento dado, él decide salir del país por protección. ¿Cómo se analiza este tema de desaparición si yo decido desaparecer? O sea, tengo un problema, tengo amenazas y decido salir de mi país. Claro, el tema es que él desaparece realmente, se oculta para evitar un ataque contra su integridad y en realidad desaparece del escenario público. Es tanto es así que nos demoramos todo este tiempo en ¿Y la familia de él conocía? La familia de él no conocía tampoco dónde estaba. La familia, a través del sistema de fiscalía, tuvo que recibir un apoyo psicológico para el momento determinado, que sepan quién era la persona que teníamos aquí. Ya se dio un encuentro familiar, en fin, todo eso ha sido superado. No es un hecho fácil, es un hecho traumático. Y eso, entonces usted me pregunta por qué hay un testimonio anticipado. Si logramos llegar al final del proceso, que es la práctica de prueba en una audiencia de juzgamiento, ese testimonio ya es prueba de la Fiscalía, se la practica ante los jueces con la presencia de los defensores y por lo tanto en el evento de que lleguemos a esa etapa final del proceso, nosotros ya tendremos esa prueba. Y este testigo protegido no necesita estar en esa audiencia por eventuales riesgos que pueda tener. Es más, el testimonio anticipado lo vamos a hacer a través de una cámara de Gesell, que se llama, es una cámara que tenemos en la Fiscalía, en donde estará él con sus defensores, y en el otro lado, en la Corte Nacional, estará la Fiscalía, los abogados de las víctimas y también los abogados de los investigados. Para hacerle preguntas y repreguntas. Y para mantener la protección al testigo. Y para mantener la protección de tal manera que no haya un contacto directo con quienes él sabe pueden ser sus agresores. Al haber encontrado uno de los 4 desaparecidos, ¿usted confía que en un momento dado se puedan encontrar a las otras 3 personas? A ver, nosotros tenemos que ser objetivos, seguimos buscando a las personas. De los hechos relatados por el señor Vivar, que es el testigo protegido, nos lleva a ciertas presunciones, ¿no? El momento de que esta persona fue lanzada conjuntamente con otro de los testigos, con otra de las personas que estaba detenida, los lanzan al estero Salado, luego de tenerlos detenido varios días en la PJ en Guayaquil, y cuando los lanzan la policía dispara contra ellos. Vivar se logra sobrevivir porque se protege con el cuerpo de uno de ellos, ¿no? Entonces eso nos lleva razonablemente a presumir que es posible que la otra persona que... Lanzan a 2 al estero Salado, a Vivar y a otro más. Y a otro más. Entonces Vivar logra, bajo esta situación, protegerse. La marea lo lleva mucho más abajo hasta que logra salir y pide auxilio. Se comunica con su padre y comienza a buscar, llamaron a su madre también. ¿Por qué un hecho que es un asalto a una farmacia en Guayaquil genera tanto problema, que hay fallecidos, la policía actúa de determinada manera? ¿Por qué si es un hecho de un asalto a una farmacia, que uno puede decir es delincuencia común, compleja porque eran personas armadas, sí, pero por qué desencadena todos este tipo de acontecimientos? Porque en primer lugar el famoso asalto a la farmacia nosotros consideramos que fue un hecho provocado por cierta parte de la policía, incluso hubo preparación de eso se demostrará un poco más adelante. Luego de que estas personas asaltaron esa farmacia, fueron ya reducidas por parte de la policía, es decir, ellos estaban contra el piso, ya no tenían necesidad de ejecutarlos. Sin embargo, los ejecutaron.
Ahí en la misma farmacia. En la misma farmacia, haciéndole creer al país que esta ejecución obedeció supuestamente porque era una banda muy peligrosa. A una legítima defensa de la policía, porque si alguien les apunta con armas... Exactamente, que tenían granadas, la granada luego se demostró que fue puesta, implantada en la escena del crimen, luego nos dijeron que tenían una ametralladora AK-15, me parece, una arma letal. Resulta que esta arma letal también fue puesta en la escena del crimen. Todo eso se demostró en el juicio que seguimos por la ejecución extrajudicial y por el cual fueron condenados. Todos estos hechos no habrían generado la conmoción social si simplemente la policía jugaba al rol que debe jugar. Es decir, se produjo el asalto, detuvieron a las personas, los sometieron, llévenlos ante un juez y que el juez procese la causa. Nadie tiene derecho, ni aquí ni en ningún lado del mundo, a convertirse en juez de una persona y además de ser juez, decidir que ese es culpable y además decidir por él mismo que esa persona tiene que morir. Eso no puede hacerlo nadie y por eso fueron condenados. Por eso fueron condenados y además se hace todo el proceso de indagación que están haciendo ustedes, porque hay personas desaparecidas y hay otros elementos. Además, doctor Chiriboga, la Fiscalía está trabajando mucho en lo que tiene que ver con causas de femicidio, una figura incluida en el nuevo Código Penal, y están trabajando mucho con lo que tiene que ver con maltrato psicológico. Hemos oído declaraciones de diferentes fiscales. ¿Cómo entender lo que ocurre en el país? ¿Las mujeres tenemos mayor nivel de victimización en los crímenes del Ecuador? Yo diría que sí. El femicidio fue un tipo penal propuesto por la propia Fiscalía General del Estado que quería y buscaba precisamente de que la sociedad ecuatoriana le viera en la protección a la vida de las mujeres a consecuencia de agresiones de género, supiera que ese es un valor que la sociedad ecuatoriana quiere defenderlo severamente, ¿no? Bien, en ese campo nosotros hemos logrado hasta el momento 24 sentencias condenatorias desde que está vigente el COIP, esto es de agosto del 2004, llegando en Pichincha a una pena en un caso específico de 34 años de reclusión mayor. Tenemos en el resto del país 84 casos que están siendo procesados, que están en diversas etapas del proceso, y en cuanto a la preocupación, sí, efectivamente, en la comunidad ecuatoriana la seguridad y la integridad física de las mujeres está permanentemente en peligro. Mire usted algunas cifras. En Pichincha se generaron 400 sentencias condenatorias entre el 2015 y el 2016. ¿Cuál es la característica de esto? Es una realidad que persiste pese a la política pública de prevenirla. Los mecanismos de prevención todavía no son lo suficientemente ágiles para evitar la ocurrencia de estas infracciones. Las víctimas, sobre todo en temas de violencia sexual, son mujeres y niñas que van desde los 10 a los 24 años, y las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres que van entre los 30 y los 65 años. ¿Qué ha hecho el país? Yo diría que hemos caminado en una ruta importante. La Fiscalía tiene hoy en todo el país fiscalías especializadas en género, con hombres y mujeres fiscales que han sido especialmente capacitados para afrontar esta infracción. Y asumimos para el delito de femicidio toda una metodología de investigación de ese delito que incluso hace una semana que estuve en una reunión de fiscales del Mercosur, nos han pedido que difundamos para ellos también esa metodología, que como usted ve nos está dando resultados ante las Cortes. Es una metodología que abarca el femicidio como, digamos, en palabras de Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Esto es, cuando se presentan hechos de violencia, es el inicio de una ruta trágica que muchas veces termina en el femicidio. Y esta metodología investiga todos los antecedentes de violencia que tuvo esa mujer, todo el entorno social, todo el entorno económico, la dependencia, en fin, una serie de factores que técnicamente en el campo jurídico llegan a la conclusión de que esa muerte de esa persona obedece a un tipo específico que es
el femicidio y no simplemente un asesinato. Es una serie de procesos y lo importante es ir conociendo hacia dónde ir, cómo reclamar y además capacitando a mujeres, a niñas, a jóvenes para que aprendan a protegerse y saber cuáles son sus derechos y cuándo están dentro de rangos de violencia doméstica que pueden ir hacia un femicidio. Es correcto, nosotros, el Estado, hablo como Estado, tiene a través de varias instituciones y organismos internacionales toda una política de promoción de estos derechos. Pero consideramos de que la capacitación para enfrentar la violencia de género no debe ser exclusivamente para las mujeres, sino también para los hombres. Los hombres tienen que sacarse de la cabeza ese complejo de superioridad frente a la mujer, ese complejo de posesión en relación a la mujer y por lo tanto evolucionar hacia una convivencia de igualdad real. De igualdad, pero tampoco caer en agresión hacia los varones. Uno de los fiscales mencionaba, hay varones que reciben agresiones muy fuertes, pero por vergüenza de demostrar debilidad porque una mujer, su esposa, su pareja, le maltrató, tampoco se quejan. Es tan repudiable un hecho de violencia de hombre a mujer como de mujer a hombre, es decir, la violencia en sí es repudiable en cualquiera de sus manifestaciones. Pero lo que sí es un hecho cierto es que el caso de violencia de género hacia los hombres es infinitamente menor a lo que tenemos constatado en cuanto a violencia de género contra mujeres. ¿Cómo denunciar? ¿Cómo acercarse? Antes había las comisarías de la mujer, niño y familia. ¿Cómo acercarse ahora cuando uno mira, es sujeto de violencia o en su entorno mira sujetos de violencia en otras mujeres? Bien, nosotros tenemos en la Fiscalía un sistema que incluso solo entrando a la página web de la Fiscalía las personas pueden presentar su denuncia. Tenemos un sistema que se llama SAI, que es un sistema de atención integral, en donde a la víctima que ha sufrido esta agresión se la trata no solo desde el punto de vista de la protección del tipo de su garantía social, sino también desde la perspectiva de su entorno familiar y social y también desde un entorno psicológico. Estas personas cuando llegan a la Fiscalía presentan la denuncia, el sistema opera inmediatamente en forma inmediata, es decir, no solo se recibe la denuncia, se practica el examen médico para verificar la lesión que ha sufrido y además se hace una atención psicológica, porque si no ocurre eso, el hecho es probable que quede en la impunidad. ¿Por qué razón? Porque si una mujer fue violentada y llega a una institución y le dan una boleta y dicen venga dentro de 10 días, seguramente el agresor se va a enterar de esa actividad y va a comenzar a utilizar una serie de mecanismos de presión para que el caso no continúe. Y por lo tanto se daba y se sigue dando todavía lamentablemente un alto grado de deserción de las denuncias. Pero porque entre la agresión de pronto el agresor ya trata de entrar en amistad, al margen que sepa o no denuncia, y los escenarios van cambiando y las mujeres vamos aceptando ciertas cosas. Así es. El grave problema de este delito es que el agresor está en su propia casa, ¿no? Entonces eso le da unas condiciones de peligrosidad mucho mayor. Y a veces la sociedad no logra identificar estas características de marginalidad desde el punto de vista de la protección de esos derechos por las circunstancias específicas de los hechos, ¿no? El agresor generalmente es una persona o que vive con la mujer o está muy cercana a ella o es su esposo y por lo tanto lo tiene en la casa. Y es un delito que se comete en el entorno de un espacio familiar, donde los testigos pueden ser los hijos. Y entonces eso genera un conflicto interno muy grave. O sea, ¿cómo le denuncias a mi papá? Dirá el hijo o la hija. O ¿por qué no lo denuncias? También es la crítica dura al padre o al conviviente o al padrastro, como se le quiera. Entonces ahí se viene la reacción, pero mira, si tu papá es el que mantiene la casa, en fin, tiene una connotación y una complejidad muy alta que tiene que ser llevada, por cierto, de forma mucho más técnica, en donde el papel de la Fiscalía es uno, pero hay toda una institucionalidad del Estado que debe aportar para generar unas condiciones que rompan esa relación de poder injusto en contra de las mujeres. No, todos son temas muy importantes, doctor Chiriboga. Queremos agradecer su presencia en estos micrófonos. Con el doctor Galo Chiriboga hemos hablado tanto del caso González y otros. Con el aparecimiento de este testigo protegido esperamos que se esclarezca más aún la situación y realmente el país, no solamente los
que están involucrados en el tema sepamos qué ocurrió en el año 2003, cuál fue el motivo, cuál fue la situación, qué pasó con los desaparecidos y que las cosas queden claras y los culpables realmente sean sancionados. Y por otra parte, el hablar del tema de femicidio es un tema que involucra a la sociedad ecuatoriana, y lo que el doctor Chiriboga dice, tener el agresor en el hogar tiene que ser analizado y cuidado desde la parte psicológica hasta saber y generar que las mujeres y las agredidas o agredidos puedan reaccionar y reclamar sus justos derechos. Nuevamente, gracias al doctor Galo Chiriboga por estar presente en Radio Sucesos y Telesucesos. Vamos a una pausa y dialogaremos con la representante de la Cooperativa Policía Nacional, Janet Martínez. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth_consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con Janet Martínez. Ella es directora de operaciones de la Cooperativa Policía Nacional. Doña Janet, esta entidad está cumpliendo 40 años. ¿Qué significa la trayectoria, los avances, la presencia de la Cooperativa Policía Nacional? Bueno, muy buenos días, Claudia. Muchas gracias por la entrevista. Pues efectivamente, nosotros estamos cumpliendo 40 años de servicio a la comunidad, principalmente al sector de la Policía Nacional, que son nuestros socios, ¿no? Vale la pena indicar que pues, la cooperativa nació hace 40 años justamente por la iniciativa de 35 caballeros de la paz para cubrir las necesidades que en ese momento ellos tenían, ¿sí? Es bastante grato haber podido conversar en anteriores eventos de aniversario con los socios fundadores, con los primeros que fueron los que se organizaron, ¿no? Donde nos daban a conocer su experiencia. ¿Y por qué la denominación Caballeros de la Paz, los socios fundadores de la Cooperativa Policía Nacional? Bueno, realmente lo que es Caballeros de la Paz es un nombre que se le da a todos los miembros de la Policía Nacional, ¿no? Porque buscan esto justamente, integrarse con la comunidad para
trabajar en conjunto con la comunidad en sus necesidades, ya no que sea una institución vista como que solamente resguarda o autoritaria, qué sé yo, sino más bien en el sentido de que son parte de la comunidad. Es el giro que incluso la policía está dando a esta institución. Entonces, pues este es un denominativo que hace énfasis a esta institución. Como le decía, como le explicaba, pues ellos se unen justamente para satisfacer en ese momento su necesidad, porque al estar en destacamentos alejados a los centros de la ciudad, pues sus sueldos no llegaban a tiempo y se crea esta necesidad, ¿no? De pronto préstame tú que tienes, yo que tengo, y empieza y nace esta idea y se forma esta semilla de llegar a constituir una cooperativa, que es lo que ahora actualmente tenemos, ¿no? Y obviamente es el orgullo de la institución, pues es una cooperativa que tiene $400 millones en activos, es la tercera cooperativa a nivel del sistema de economía popular y solidaria. Es muy grato para nosotros, pues, haber incursionado y estar incursionando ahora también con los familiares de los señores policías, y además, que también pueden ser socios. Al público. Los policías y familiares pueden ser socios, Así pero es. Cualquier persona del país puede invertir allí y trabajar como una entidad que usted decía de la economía social y solidaria, tener sus recursos guardados en la cooperativa. Así es, efectivamente, Claudia, pues la comunidad en general ahora puede ser cliente de la cooperativa, invertir sus ahorros acá en depósitos a plazo fijo con tasas bastante competitivas, bastante buenas para este tipo de inversiones, y es de invitarles, ¿no?, a que sean parte de nosotros también. Ustedes hablan de 40 años, están presentes en todas las provincias. ¿Cuántas sucursales tiene la matriz? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo están llegando a todo el Ecuador con la Cooperativa Policía Nacional? Sí, efectivamente, nosotros tenemos 28 agencias a nivel nacional. Prácticamente tenemos una agencia por provincia, incluso tenemos una ventanilla de atención en Galápagos, en lo que es la isla Santa Cruz. Y tenemos prácticamente una red propia de cajeros automáticos. Tenemos 115 cajeros a nivel nacional. Lo más importante de esto es que la cooperativa siempre ha buscado la innovación. Nuestros cajeros automáticos cuentan con un sistema biométrico, ¿sí? Usted puede acercarse a nuestro cajero y sacar su dinero con la huella digital. Son los únicos cajeros que tenemos aquí en el país que tienen este sistema, ¿no? Aparte de eso, pues la cooperativa tiene un objetivo bastante claro: fomentar el desarrollo económico y social de los socios y clientes, buscando mejorar su calidad de vida. Para esto, pues la cooperativa se ha planteado algunos proyectos, entre ellos principalmente apoyar el emprendimiento, que realmente no se ve muy apoyado por el resto de entidades del sector financiero. Muchas veces, para que usted le den un crédito, tiene que tener ya un negocio funcionando. Pues nosotros no, más bien le apoyamos a nuestro socio en su idea, en darle forma a su idea y prestarle los recursos para que pueda implementar su idea. Tal es así que la cooperativa desde hace unos años atrás ha venido trabajando en proyectos de capacitación de emprendimiento a nuestros socios, y desde el año anterior pues tenemos un convenio con la Universidad San Francisco de Quito y hemos creado academias de emprendimiento. Pero va a los socios, ¿qué ocurre con los clientes, con las personas que depositan sus ahorros, sus utilidades, en fin, en la Cooperativa Policía Nacional? ¿También les ayudan para generar proyectos de emprendimiento? Bueno, en este momento, al ser una cooperativa aún por el estatuto cerrada únicamente a lo que es policías y sus familiares, a los clientes lo que les damos pues es una tasa competitiva, ¿no? Ya. Hasta un 10% estamos pagándoles en lo que es inversiones. Sin embargo, tenemos la proyección de pedir al ente de control, que en este caso es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pues que los clientes también puedan beneficiarse de nuestros servicios, de nuestros productos, ¿no? Porque al final eso es lo que busca la comunidad, y ese es el fin incluso del cooperativismo, ¿no? Agrupar a las personas. Es más asociativo, exacto, incluyente. Exacto, agrupar a las personas. Actualmente, y buscar satisfacer sus necesidades. ¿Cuántos socios tienen entre oficiales o ex policías más sus familiares? Bueno, en total la cooperativa cuenta aproximadamente con 65,000 socios, de los cuales tenemos aproximadamente unos 10,000 socios familiares de los policías, y lo que estamos es impulsando que muchos más de ellos vayan pues accediendo a los productos y servicios de la cooperativa, ¿no? Prácticamente en este último año es que la cooperativa se ha dado a conocer al público en general, porque hace unos años atrás pues éramos más un ente cerrado únicamente a nuestros socios, los policías. Sin embargo, el crecimiento y
la visión de futuro que tiene la organización, pues ha hecho que nos vayamos abriendo y que ahora estemos en los espacios públicos como acá Telesucesos, otras radios a nivel nacional incluso, por la cobertura que tenemos de las agencias. Tienen cobertura nacional, es una entidad que goza de la confianza de sus propios socios y también de la ciudadanía. Cuando usted mencionaba que los socios fundadores están conversando y contando el por qué nació desde que estaban en destacamentos alejados para lograr facilitar el acceso a los salarios de sus familias, ¿qué otras novedades traen ellos? ¿Por qué se creó? Uno piensa 40 años es bastante tiempo, uno piensa que estamos hablando ya del siglo pasado y de décadas atrás. ¿Cómo ellos comparan lo que ellos quisieron crear a lo que este momento es la cooperativa de la Policía Nacional? Yo considero que la esencia con la que nació la cooperativa se ha mantenido durante estos 40 años, que es la solidaridad. Y un objetivo muy claro. Exacto, la solidaridad, el apoyo, el retornar los excedentes que la misma organización genera en beneficio de nuestros socios, ¿no? Como le decía, pues creando estas escuelas de emprendimiento, dándoles capacitación, incluso en este año también estamos en un proyecto de educación financiera. Sí, un grupo dirigido principalmente por el ingeniero Milton Lascano, que es el gerente general, sale a las unidades policiales y se está trabajando en coordinación con el área de educación de la Policía Nacional, justamente para darles el tema de manejo financiero de sus finanzas, por todo este tema que se habla de sobreendeudamiento, de garantías, a veces que uno va y da una garantía y después le toca pagar. No, y es importante, es parte de la misión actualmente del mundo financiero, el capacitar a los diferentes sectores. Exacto. Entonces estamos en ese tipo de proyectos, por lo tanto, entre lo que nació hace 40 años a lo que tenemos ahora, lo que sí ha cambiado pues posiblemente es la infraestructura, ¿no? Somos una cooperativa, como le mencionaba, con 28 agencias, tenemos un edificio propio aquí en La Matriz, que actualmente estamos en La Voz Andes y Avenida América. Posteriormente vamos a regresar al edificio original en la 10 de agosto y Mariana de Jesús, donde la proyección es construir un centro financiero de la cooperativa para prácticamente reponer todo esta confianza de nuestros asociados, ¿no? Y como lo manifiesto, pues la esencia se mantiene, la solidaridad, la ayuda mutua, el beneficio, el estar presente cuando el socio lo requiere, cuando el socio lo necesita. Y lo más importante, generar esa confianza en sus socios y en este caso en toda la ciudadanía. Queremos agradecer a Janet Martínez. Recordamos que ella es la directora de operaciones de la Cooperativa Policía Nacional. Felicitamos a la cooperativa, 40 años es un muy buen número para llegar como cooperativa. Lo que ella decía, manteniendo los principios con los que se fundó, la solidaridad y generando confianza entre socios y ciudadanos. Nos habla de que es una cooperativa con 28 agencias en el país, presente en todo el Ecuador y que además ofrece muy buenas tasas de interés a quienes confían sus dineros, sus ahorros, sus utilidades a la cooperativa. Una cooperativa además con una enorme responsabilidad social al interior de sus socios, generando proyectos de emprendimiento, enseñando a los diferentes sectores la importancia de tener una buena cultura financiera. Nuevamente gracias a Janet Martínez. Antes de terminar este programa, agradecemos a todos ustedes que nos han seguido el día de hoy. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes, a Mazda con la posibilidad de los nuevos vehículos, también a la Universidad Internacional del Ecuador, a Cooperativa Policía Nacional, que es una firma que confía también en Radio Sucesos y Telesucesos, a la empresa municipal de agua potable y alcantarillado, a Chevy Plan, que nos habla de planificación, cuotas sin intereses, y también aquello que nos permite soñar y viajar, Life Miles. Así es que muchas gracias a todos ustedes que el día de hoy nos han acompañado. Estaremos a partir de las 7 de la mañana el día miércoles. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Sucesos